¿Cuántos creen que Cristo puede salvar? Amén, amén, gloria a Dios. Tenemos varias visitas hoy, gracias por acompañarnos, para nosotros son una bendición. Gracias por estar aquí entre nosotros, nos sentimos muy bendecidos. Arreglemos el sonido, por favor. Muy bendecidos de contar con ustedes. Gracias por estar acá, gracias por estar entre nosotros. Para mí es una bendición poder ahora en la mañana ver grupos de jóvenes por acá, gente. Si a usted le llega ahora un olor a chicharrón, pues sepa que sí, es chicharrón. El Ministerio de Niños va a hacer ventas, vamos a hacer ventas el día de hoy, de Vigorón. Bueno, creo que ya atrás están las indicaciones para recolectar fondos para el ministerio. Ustedes saben que nosotros básicamente nuestros diezmos y ofrendas prácticamente en su mayoría los usamos para pagar el alquiler de acá y los gastos fijos de acá, la luz, el agua, el internet, y el resto pues para pagar el edificio y darle mantenimiento a todo lo demás, los impuestos y eso. Así que a veces para los ministerios queda muy poco dinero. Entonces gracias, estuvimos recolectando dinero para el Ministerio de Jóvenes y ahora por medio de estas ventas se está recogiendo dinero para el Ministerio de los Niños. Así que si quiere un buen vigorón, son sanos, esos chanchitos los pusimos a correr, así que no se preocupe, no hay colesterol ahí que valga, no hay ningún problema con eso. Que el corazón, que eso, que no, bueno, hey. Iba a decir algo después de lo cual me arrepentiría, pero mejor no. Hay ventas allá afuera, ok. Y es una bendición poder contar con ustedes, contar aquí entre nosotros. Para mí es una bendición también poder verles acá, venir con gozo, venir con alegría, venir con disposición de ánimo para crecer y estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a ir al trono de la gracia. Estamos hablando tenemos una serie del discipulado. Esta es la 7ª lección. Y pastor, ¿cuántos faltan? Ni idea. Ni idea cuántos faltan. Pero la idea es que podamos crecer y madurar y entender. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que él quiso decir? ¿Qué conlleva? Vayan y hagan discípulos. Vamos a orar entonces para que Dios nos guíe en este momento. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús te agradezco el hecho de estar aquí esta mañana con los hermanos y hermanas. Te quiero pedir control del Espíritu en mi vida a la hora de exponer tu palabra. No es un libro cualquiera, no es un libro corriente, es tu palabra. Así que yo oro para que me ayudes, Señor, así como me diste iluminación y me ayudaste a leer tu palabra, a orar, a leer, a extractar y preparar para el mensaje. Por favor, danos la gracia, Padre, para, en el caso mío, exponerla y en el caso de todos, asimilarla y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque podemos conversar contigo. Señor, espero hayas recibido estas alabanzas que salen de nuestro corazón con gratitud. Gracias, Dios, en Jesús. Prepara nuestro corazón para el mensaje. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de el discipulado lleva al conocimiento de Dios. El discipulado lleva al conocimiento de Dios. Como dije anteriormente, el discipulado que nosotros practicamos hoy, al discipulado que se practicaba en los tiempos de Jesús o incluso en algunos lugares todavía en el Oriente, es muy diferente. Es muy diferente porque para nosotros se circunscribe el discipulado a un grupo de lecciones. Entonces le damos a las personas 15 lecciones, 16 lecciones, 23 lecciones, X número de lecciones, y decimos, ya está discipulada la persona. ¿Qué dicha? ¿Ya se discipuló? ¿Viene a la iglesia? No. ¿Lee la Biblia regularmente? No. ¿Ora? No. ¿Comparte su fe? No mucho, en realidad, pero está discipulado. No, no está discipulado. Recibió estudios bíblicos, recibió enseñanza.
En los tiempos de Jesús, y como digo, en algunos lugares ahora, en Medio Oriente, el discípulo prácticamente vivía con su maestro. Por eso Jesús llamó a Pedro, llamó a Mateo, llamó a Judas, y ellos vivían con Jesús. Ellos veían con el maestro. Y ahora, repito, como él lo he dicho, esto del discipulado no es algo cristiano. No, Platón, Sócrates, toda esa gente los grandes maestros tenían discípulos. Los discípulos vivían con él. ¿Por qué? Porque querían ver cómo se desarrollaba solo el discípulo. Ustedes me ven a mí aquí, lógico, yo tengo un cierto comportamiento acá, ¿ok? Pero, ¿tendré el mismo comportamiento en mi casa? ¿Cómo trato yo a mi esposa en la casa? No aquí, donde le digo, amor mío, vida mía, corazón de melón, ¿verdad? No, ¿cómo la trato en la casa? Ahí, cuando las cosas no salen, cuando me quemó me ahumó el arroz, aunque nunca me lo he ahumado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos problemas. Cuando el huevo frito me lo hace revuelto, y porque a mí me encanta el huevo frito. En realidad por eso me los hago yo, ¿verdad? Para evitar esos problemas maritales. Pero la idea es, ¿cómo compra verduras el maestro? ¿Cómo hace negocios el maestro? ¿Cómo trata a la familia el maestro? Entonces la idea de un discípulo viviendo con el maestro era ese, absorber todo lo posible, no solo las enseñanzas, sino la vida de su maestro. Ok, hoy no podemos hacer eso, pero sí podemos compartir mucho con el discípulo. Como haciendo un resumen de lo más importante que hemos visto, yo dije en la primera lección que el cristiano verdadero es un discípulo. O sea, el cristiano verdadero es un seguidor, es un aprendiz, es un alumno, es un practicante. No es solamente alguien que recibe, sino alguien que recibe y practica. También mencioné que por lo que yo puedo ver en la Biblia, todo cristiano debe ser un discípulo. Hoy lo separamos, hoy lo divorciamos. Tenemos cristianos y tenemos discípulos, y eso no es correcto. Cada cristiano tiene que ser un discípulo y cada discípulo obviamente tiene que ser un cristiano. ¿Ok? También dije que no es un proceso académico ser discípulo o seguidor de Jesús. No es un proceso de unas cuantas lecciones. Es algo que vamos perfeccionando a través de toda la vida. Y que es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros, que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios, llegue a ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro estándar, ese es nuestro nivel. Y Romanos 8 nos dice eso. Ahí en su Biblia, o si no en la pantalla, Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros se parezca a Jesús, ¿ok? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un hombre llamado Bill Hull escribió lo siguiente, este es un extracto pequeño de un libro que él escribió llamado El libro completo del discipulado, sobre ser y hacer seguidor de Jesús. Y él escribió lo siguiente, discipulado no es un programa o un evento, es una forma de vida. El discipulado no es solo para principiantes, más bien es para todos los creyentes cada día de su vida. ¿Sabe? Eso es como cuando hablamos con personas sobre dieta. Entonces ya hasta le ponemos y enmarcamos y le ponemos títulos a las dietas. ¿Recuerdan? La dieta de la luna. ¿Cuántos recuerdan la dieta de la luna? ¿Cuántos? Levanten la mano sin miedo. Muy poquitos, pueden bajarla. La dieta del hongo ruso. ¿Cuántos levanten la mano? ¿No la recuerdan? Era una legítima cosa negra que se echaba en un agua, que soltaba un caldo horroroso. Era una baba que usted se tomaba increíble. Claro, era dieta porque lo ponía a vomitar a usted como loco y usted pedía cualquier cantidad.
Ya después se dieron cuenta que no era bueno, ya se dieron cuenta que... Bueno, entonces hoy tenemos dietas así. Resulta que si usted habla con un nutricionista, le va a decir que eso está malo. La dieta en realidad tiene que convertirse en un comer saludable y no es por periodos. No es por llegar y decir, esta semana voy a hacer la dieta de tal, ¿verdad? La de Atkins o la de tal, ¿verdad? No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la persona entonces pierde peso, ¿verdad? Ay, qué bien, me pesé en la báscula, perdí 2,5 kilos, qué bien. Dale a celebrarlo a Pizza Hut. ¿Ah? No es la idea, no es la idea. Para nada es la idea. Sino que más bien es un estilo de vida. Dieta es un estilo de vida. Discipulado es un estilo de vida. ¿Ok? Si nosotros damos un vistazo a la condición de la sociedad en que vivimos, es mi opinión, por favor, y ayúdeme acá, sea muy objetivo, ¿verdad? Es mi opinión, viendo la sociedad, que hay algo que no calza. Hay algo que no está calzándome. Y por años yo llevo esa carga y digo, no me calza esto. Porque por un lado, vemos muchos lugares donde se reúnen personas que dicen ser seguidores de Jesús. O sea, casi por todo lado tenemos iglesias, ¿cierto? Hay lugares donde tenemos 3, 4, 5, 7 iglesias, sectores, distritos, cantones del país. Muchas iglesias, donde asisten muchas personas. Tenemos en el país iglesias de 1,000, 2,000, 3,000 personas, hasta 6,000 personas. ¿Ok? Tenemos iglesias, gente que se reúne en un lugar. Por un lado tengo eso. Pero por otro lado, yo veo que la maldad, el pecado, la descomposición social prolifera en todas las maneras imaginables e inimaginables. Entonces, yo pregunto algo. Hermanos, ¿estoy errado? ¿Soy yo solo? ¿Estoy errado yo en mi apreciación? Dígame sí o dígame no. ¿Estoy errado? Otra vez, ¿sí o no? Es que yo digo, montones de iglesias, descomposición social. Montones de iglesias y montón de gente practicando, viviendo en el pecado y yéndose al infierno. No, algo no cuadra, algo no calza. ¿Y por qué no calza? Porque yo veo que la misión de la iglesia de Jesucristo no es la política. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de un individuo que se quiera meter en la política. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. La misión de la iglesia de Jesucristo no es la política. La misión de la iglesia de Jesucristo no es tanto la obra social. Sí, hay que ayudar. Pero nosotros, por ejemplo, las iglesias no tenemos los fondos que tiene el gobierno, jamás. Porque nosotros no recogemos impuestos obligados. Impuestos, ¿ok? Nosotros no. La mayoría trabajamos por diezmos y ofrendas. No tenemos eso para hacer un gran bien social. ¿La misión de la iglesia cuál es? La misión de la iglesia, según la Biblia, es hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a seguir lo que la Biblia dice, lo que Jesucristo ha mandado. Esa es la misión de cualquier iglesia, de la denominación que sea o llámese como se quiera llamar. Es la misión de la iglesia. Pero entonces, si esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos, ¿estará fallando la iglesia en hacer discípulos? Porque hay descomposición, hay más maldad, hay más pecado, hay más cosas feas, hay más cosas malas, hay más daño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ante esta falta de encuadramiento de lo que mandó el Señor a hacer a su iglesia y la condición del mundo, debemos concluir que la iglesia no está cumpliendo su misión. Está jugando a iglesia. No está cumpliendo su razón de ser, la razón por la cual existimos como iglesia, sino que estamos involucrados en un montón de cositas
que está quitando el poder y está quitando el alineamiento. Estamos viendo para todos lados. Nos estamos perdiendo. Hay una falta general de comprensión entre muchos de los que dicen ser cristianos y las implicaciones. Hay un hombre, implicaciones de lo que es seguir a Cristo. Hay un hombre llamado Carl Thomas. Él es un columnista famoso y comentarista social. Y él hace un llamado a los cristianos a mirar la calidad de nuestro discipulado, de cómo nos estamos preparando para seguir a Jesús todos los días. Y él dice, fíjense, cristianos, fíjense en cómo se están preparando, en cómo están siguiendo a Jesús, en lugar de estar viviendo una indignación por la descomposición o decadencia moral. Él escribe lo que sigue. Escúcheme bien. Dice así, en una de sus columnas: el problema en nuestra cultura no son los abortistas, no es la pornografía, no son los traficantes de drogas o los delincuentes, sino el problema en nuestra cultura es la indisciplinada, desobediente y bíblicamente ignorante Iglesia de Jesucristo. Fuerte, ¿verdad? O sea, usted siente que a usted, yo creo que a las mujeres no les pasa eso, pero a los hombres sí, en su mayoría. Eso es como que a usted lo barbeen en seco, a mediodía, y con una navajilla que no tiene filo. Usted siente que le están pasando un rastrillo en la cara. Se siente así, cuesta tragarlo, en otras palabras. Pero es la verdad. Es la verdad. La Iglesia de Jesucristo hoy, a nivel global, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, es sumamente ignorante de lo que Dios dice en la Biblia. Es mucha emoción, es mucho casi misticismo, pero no es, sí, así dijo el Señor y así está escrito. Y la iglesia es desobediente, ha sido desobediente porque el mandato es: vayan y hagan discípulos. Ay, pero a mí me gusta hacer tal cosa. No, pero hagan discípulos. Pero es que qué lindo que la iglesia se meta en la política. Hagan discípulos. Qué bonito que la iglesia haga tal. Hagan discípulos. Es que necesitamos ganar las almas y tenemos que enseñarlas a seguir a Cristo. ¿Cómo podemos hacer mejores hombres y mejores mujeres sin que tengan a Cristo como Salvador? Quiero darle unas categorías sobre el crecimiento espiritual. Y me gustaría que usted en silencio escuche esas categorías y diga: yo entro en esta, yo estoy en esta. El Señor Jesús habló de eso utilizando la analogía de la agricultura. Busquen Marcos capítulo 4, verso 28. Si no, puede verlo en la pantalla también. Marcos 4, 28. Jesús dijo: porque de suyo lleva fruto la tierra. Y ahora vienen las categorías. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces, hay tres categorías: hierba, espiga, grano lleno en la espiga. ¿Okay? El apóstol Juan, como no somos agricultores, no lo entendemos muy bien, no somos una sociedad agrícola, Juan nos lo explica utilizando el crecimiento humano, que es para nosotros un poquito más fácil de entender. Y ahí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 13, nos da el mismo principio que Jesús dio en Marcos. 1 Juan, capítulo 2, versículo 13. Como digo, aquí Juan lo que hace es utilizar el crecimiento físico. Él resume a los creyentes en tres áreas. 1 Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido a Dios, al Padre. Ok, aquí vemos 3 niveles, ¿cierto? Los cuales vamos a ordenar según un orden lógico, ¿sí? Según un orden lógico. De esos 3 grupos, ¿cuál iría primero? ¿Cuál iría primero? Hijitos, ajá, ese sería el primero, hijitos, que es el orden lógico, hijitos. El segundo, joven. Aló, ok. Hijitos, jóvenes, padres. Ok. Antes de hablar un poquito de cada uno, yo quisiera mencionar un nivel antes. Yo quisiera un nivel antes. Ok, mencionarlo. Porque quizá tengamos alguien que está dentro de ese nivel acá. Ya sea acá en nuestro auditorio o ya sea las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, en el Facebook o en el YouTube. Puede ser que estén en eso, ¿ok? Puede ser que nos estén. Vamos a parar un momento, más que nada por el asunto de la grabación. Ok. ¿Cuál es ese nivel antes? Gracias, hermanos. ¿Cuál es ese nivel antes? ¿Cuál es? El nivel de inconverso. El nivel de inconverso. Antes de ser niño, joven y padre, hay un nivel. El nivel de inconverso. ¿Quién es un inconverso? Un inconverso es un no creyente. Un inconverso es alguien que no ha nacido espiritualmente. Alguien que en realidad no le interesa para nada las cosas de Dios. Alguien que casi lo tienen que hacer arrastrado para venir a la iglesia porque no tiene ganas de eso. Eso es un inconverso. No importa que diga que es cristiano, no importa que diga que es creyente, no importa, puede decir lo que sea, pero Juan el Bautista dijo, por sus frutos lo conoceréis. No leo la Biblia para nada, no oro para nada, no me interesan las cosas de Dios, voy de vez en cuando, ¿verdad? Porque de ahí hay que ir para sentirse bien, ¿verdad? Viene Semana Santa, pues hay que ver las películas de Semana Santa para sentirse bien y comer sardina para no hacerse pescado y toda esa serie de cosas, pero no compagino mucho con el cristianismo. Entonces, ¿es usted un inconverso? ¿Aún no ha entregado su corazón a Jesucristo para que Él sea su Señor y Salvador? Si usted no lo ha hecho, usted es un inconverso. ¿Ok? Ahora vamos a las 3 categorías mencionadas por Juan. Hijitos, la primera. Hijitos. La palabra griega es paidia, que significa bebés, infantes, niños pequeños. Lo primero que reconoce un niño pequeñito es a sus padres. Es lo primero que reconoce. Un niño espiritual se da cuenta de que es un hijo, de que es hija de Dios, claro que sí, pero no mucho más allá. No va más allá, no profundiza más allá. Hasta ahí llega su comprensión espiritual. Un niño espiritual quiere todo para él. Que se piense solo en él, que se le atienda solo a él, no le interesan los demás, solo él. ¿Okay? Es un niño espiritual. No me visitan, no me saludan, no se ríen conmigo, no hablan conmigo, me volvieron a ver feo. Un niño espiritual está centrado en sí. Un niño espiritual no es maduro, no se alimenta de la Biblia regularmente. De hecho, Pablo lo llama carnal. Quítese por favor de la mente cuando se habla de alguien carnal, es que esa persona es carnal, y inmediatamente pensamos, es un borracho. No. Pues es una persona rectísima,
Puede ser una persona que nunca ha probado el licor, ni las drogas, ni hace nada malo, y puede ser una persona moralmente recta y puede ser carnal. ¿Qué es carnal? Que anda en la carne. ¿Qué es carnal? Que es un niño espiritual. Primera de Corintios 3:1, para que vea la definición de Pablo. Pablo está hablando a una iglesia, a la iglesia en Corinto. Okay, no está hablando ahí a un grupo como en Hechos 17, a un grupo de griegos, atenienses, paganos, seguidores de un montón de dioses. Está hablando a la iglesia de Corinto. Y en 1 Corintios 3, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, ¿verdad? No puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y lo aclara, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Por cierto, en el mismo capítulo, Pablo describe la clase de vida que esos niños en Cristo tenían. ¿Y cómo se ve? Eran peleones. Pasaban peleando en la congregación, se agarraban por esto y se agarraban por aquello. Igual como un niño pequeño, este juguete es mío, no se lo presto. ¿Me presta el carrito? No, es mío. No, démelo. Y dejar el pelo. Como niños peleando. Eran peleones. Tenían sus facciones. Yo voy con este. No, a mí me cae mejor aquel. No, a ese no lo soporto. ¿A qué? Facciones, divisiones. Eran celosos. ¿Y por qué a esa sí le dan pelota y a mí no? ¿Y por qué a aquel sí? ¿Y por qué a aquel no? ¿Ok? Entre otras cosas. Un niño en Cristo, Efesios 4, dice que son fluctuantes. Un niño en Cristo es fluctuante. Siente usted a un niño pequeñito. Por eso, digamos, Hollywood y toda esa gente conoce mejor la mentalidad de un niño que los mismos a veces cristianos. Vamos a ver, aquí le tenemos una película cristiana, chiquitos, ustedes tienen de 6 a 8 años, y esa película cristiana dura 2 horas y media, y hay unos buenos diálogos en esa película. El chiquillo después de 7 minutos ya se estinó. Por eso es que si usted se sienta y ve las películas ahora, uno ve fábulas ahora que usted dice, no, eso no eran fábulas, eso no son fábulas. Para nosotros que vivimos en las fábulas de blanco y negro, ¿cuántos vivieron en las fábulas de blanco y negro? Levanten la mano. Tremenda, es buenísima, buenísima. El gato silvestre, ¿se acuerdan? Bueno, y ahora sale la vaca y no sé qué, un tomate hablando con una cebolla y uno le pregunta a los chiquillos, ¿y les gusta? Sí, ¿por qué? Colores y les cambian escenas rápido. Los mantienen entretenidos, porque un niño es fluctuante. Un niño espiritual es fluctuante. Un niño espiritual hoy está aquí, mañana está allá. Hoy conquista el mundo para Cristo, mañana no quiere ver ni pintada la iglesia. Hoy, sí, qué lindo el Señor. Un campamento, un retiro, algo, lo motiva. Ahora sí. Pero voy a conquistar el mundo. Por eso yo no creo mucho en testimonios posteriores a campamentos. A veces me dicen, ¿qué va a dar el testimonio? Porque yo he visto tanto, hermano, son más de 30 años de estar en esto. Y entonces llegan y pero ahora sí, en la noche de fogata, yo le dije, Señor, yo quemé mis pecados. Y 2 meses después, ni vienen a la iglesia. Entonces digo, porque son niños espirituales. Un niño espiritual es vulnerable al error doctrinal. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños espirituales. Ay, qué lindo habla tal, ay, qué lindo habla tal. No hay discernimiento espiritual en un niño, en una niña espiritual. Para ellos, todo lo que brilla es oro. Todo lo que menciona un versículo o habla de Dios o utiliza unas palabras de la jerga cristiana es bueno, es santo, es correcto y viene de Dios. Ahí pueden ver BM Latino o esos canales y sale un tipo rarísimo y una bicha rara diciendo cualquier cantidad de vulgaridades, de doble sentido, y al final dicen, y que el Señor les bendiga, y son cristianos. ¡Qué lindo! ¿Y son cristianos? No son cristianos.
Simplemente eso es algo de la jerga, que la gente agarra el vocabulario cristiano. Dios le bendiga, bendiciones. Esa es otra de las palabras que se suelta. Bendiciones, bendiciones. En otras palabras, un niño en Cristo no sabe, aparte de lo básico, sobre Dios, Jesús, la Biblia y la nueva vida que tiene en Cristo. Ahora sí, hermano, hermana, no sea un Peter Pan espiritual. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de Peter Pan? De hecho, hasta en psicología hay un problema así. ¿Cómo se dice, Diego? ¿Un mal o un qué? Un síndrome. Gracias. Hermano psicólogo, por aquello. El síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Este personaje de las fábulas tenía una característica. Peter Pan se rehusaba a crecer, mientras el resto de sus amigos crecía. Y esto lo iba dejando solo. Iban creciendo y se iban creciendo y se iban, y él se quedó solito, y se iba quedando solito en la isla de nunca jamás. No sea un Peter Pan. Ahora le pregunto, ¿se encuentra usted en este nivel? Es un infante espiritual. Bien, el segundo nivel es jóvenes. Primero es hijitos. El segundo es jóvenes. Los jóvenes son aquellos que van desarrollando fuerza espiritual. Vea que el versículo dice, vencen al maligno, ¿verdad? Ellos van venciendo por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Dios, por meterse, por sumergirse en Dios, en su palabra, en sus caminos. Van venciendo viejos hábitos pecaminosos, van rompiendo ataduras emocionales y espirituales, van afianzándose en la palabra de Dios, la van conociendo más, la van amando más, la van compartiendo, buscan hacer algo. Un joven sano por lo general es activo, le gusta involucrarse, le gusta ser tomado en cuenta. Hermano, hermana, ¿está usted en este nivel? ¿Está conociendo cada vez más la palabra de Dios? ¿Está venciendo al maligno? ¿Usted ve que está creciendo? Sí, esas luchas que usted y yo y todos tenemos de carácter, en el área moral, etcétera, estamos ganando terreno, un pasito, un pasito, un pasito. Como le decía yo ayer a los jóvenes, cuando estábamos acá en preguntas y respuestas. Cuando yo llegué a Cristo fumaba mucho, siendo un joven. Cuando recibí a Jesús como Salvador, nunca más volví a fumar, nunca más. Pero hay otros pecados y otras cosas dañinas en mi vida que me han costado años quitar de la vida. Y así somos todos. Hay cosas que nos cuestan más, ¿ok? Hermano, ¿tiene usted la fuerza de Dios, dependencia en el Señor, cada día un poco más? ¿Se está usted involucrando en servir? Ok, tenemos hijitos, tenemos jóvenes. ¿Cuál es el otro nivel? Padres. Padres, madres, son aquellas personas que han madurado espiritualmente, a un punto en que se reproducen. Llegan a tener hijos espirituales, llegan a ganar a otros para Jesucristo y toman esos hijos y los van desarrollando, no los dejan botados. Es una paternidad responsable, esperando. ¿Cuál es el deseo de un papá? ¿Cuál es el deseo de una mamá? Sí, que sus hijos estén bien, que estén sanitos, etcétera. Pero el deseo más grande de un papá y de una mamá es que se parezcan a él, a ella, que sigan sus caminos. ¿Ok? Esperan que los imiten, que se parezcan a ellos. Un padre ya sabe alimentarse, es consciente de su necesidad de permanecer cerca del Señor, da alimento a su familia espiritual, va adelante marcando el paso para los que vienen atrás. Ahora, ¿es usted un padre o madre espiritual? Está a este nivel, se está reproduciendo espiritualmente. Ahora, conociéndonos como buenos ticos, los ticos
Uno de los problemas de nosotros los hijos es que somos cuenteros, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros somos, ay, pastor, ¿por qué dice eso? Mire, yo conozco, conversando algo con unos médicos, me dicen, incluso gente me dice, y hace, por cierto, alguien llegó y me dijo, pastor, cuando usted se vaya a hacer un examen, vea, haga lo siguiente, consiga insulina, ¿verdad? Y si usted tiene problemas, yo soy prediabético, ¿verdad? Entonces, métase un poquito de insulina. Entonces, cuando se va a hacer el examen, su azúcar sale bajo. O sea, ¿ahí a quién estoy engañando? Estoy engañando al médico, claro, pero ¿a quién se está engañando? Yo. Y el médico llega y le pregunta, y dígame una cosa, si usted hace ejercicio, ay doctor, viera cómo hago. Qué raro. La báscula dice lo siguiente y la cintita que se le pone aquí alrededor dice otra cosa. Y usted se toma las pastillas religiosa y ese puño de pastillas allá en la casa, pero religiosamente mentimos. Bueno, de repente oímos esto y todos digo, no, sí, claro, yo soy padre. No, yo hijito no soy. Un carnal maduro, no, yo hijito no soy. Soy padre, ok, entonces si usted es padre, ¿dónde están sus hijos? ¿Cuáles son sus hijos? Si usted es joven, ¿dónde está su servicio? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está su movimiento? Si usted es niñito, un bebito espiritual, puede crecer del paso, no se quede ahí. Hablemos del conocimiento de Dios, por favor, hablemos del conocimiento de Dios. Un buen discipulado ayuda al aprendiz para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Es por eso que el discipulado necesita o va de la mano con la palabra de Dios. La Biblia jamás se puede sustituir en el proceso de crecimiento espiritual de un seguidor o una seguidora de Jesús. No se puede. Hay que estar en la palabra. Hay que seguir la palabra. La Biblia no se puede sustituir. Es insustituible. No hay vida cristiana saludable si no hay una buena ingesta de la Biblia todos los días. Dios nos manda a amarlo con nuestra mente. Vea lo que dice Marcos 12:30, el primer mandamiento. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Note que ahí dice, ame a Dios con sus fuerzas, con su mente. ¿Cómo voy yo a amar a un Dios que no conozco? ¿Cómo voy a amarlo? Si yo no conozco a Dios, no lo puedo amar genuinamente. Dios quiere que lo amemos. No solo con nuestro corazón, con nuestra alma y fuerzas, sino con la mente. Cuando amamos a Dios con la mente, con nuestro conocimiento, ello nos va a ayudar a entender cómo amarlo con el corazón. Pero hay que entenderlo primero con la mente. Una estadística publicada por una empresa llamada Lifeway Publishing dice así, del cristianismo en general encuestado, solo el 19% de los cristianos leen su Biblia todos los días. Interesante, ¿no? De todo el cristianismo encuestado, solo el 19% lee su Biblia todos los días. No estoy diciendo que la lee de vez en cuando, día por medio, 2 veces por semana, sino la lee conscientemente todos los días, aunque sea un poquito, el 19%. ¿Sabe lo que me está dejando eso? Un 81% de cristianos manteniéndose en la ignorancia con relación a Dios. ¿Cómo pueden decir yo conozco a Dios si yo no voy al libro de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a un Dios si yo no leo sobre Él? Cada aspecto del discipulado está vinculado al conocimiento de la palabra de Dios. Sin ella no sabemos fehacientemente quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son los que nos rodean, el propósito de nuestra existencia, el propósito de la creación, de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
¿Cómo debemos comportarnos? No lo sabemos porque no conocemos la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Una pregunta. Y ahí está en la pantalla. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Hay dos maneras. Hay dos maneras que se podemos conocer a Dios. La primera de ellas es observando su creación. Observando su creación. A través de la creación, el ser humano puede llegar a saber ciertas verdades acerca de Dios. Él es todopoderoso, Él es eterno, Él trabaja en un orden, es un Dios ordenado, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Observando la creación usted lo puede ver. Siempre la gente dice, ¿y cómo se salvaba la gente? ¿Y cómo se salva la gente? Allá en el Mato Grosso, Brasil, donde no ha llegado el Evangelio tal vez. ¿Cómo se salvan esos inditos? O las culturas antes de que llegara el Evangelio, los indios acá o en Nueva Guinea o en X lugar, ¿cómo se salvaban si nadie llegaba y les hablaba de Cristo? Bueno, la Biblia lo dice, ¿cómo se pueden salvar? Dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, a esos inditos les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Ok? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que no se ven de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que esos inditos no tienen excusa. Ah, yo no sabía. Ah, yo no sabía. Por eso me está mandando al infierno. Chorotega, huetares, bruncas, ¿cómo se llama? Las otras culturas, mayas, toltecas, zapotecas, aztecas, incas. No, salados. Es que, ¿ustedes conocían a Jesús? De ahí no, Romanos 10 dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Usted invocó el nombre del Señor? ¿Qué van a saber? Nada. ¿Cuál Señor? Entonces salados, se van al infierno. Dios sería injusto si hace eso. Y Dios no es injusto. Dios por eso dejó la primera revelación, que es la creación. Ahora ellos no llegan y dicen, ay Señor Jesús, no. Te recibo como mi único y suficiente. Eso es un cristianismo muy refinado a través de los tiempos, que es el que tenemos hoy. Muy refinado. Pero un indio se puede parar, o una persona en algún lugar allá que nunca ha escuchado de la Biblia, que nunca ha escuchado de Dios o de Jesús y que murió en la cruz, y puede pararse ahí, meterse las manos en la bata, o si está desnudo, pues ahí, no sé, pasarse de brazos y decir, alguien hizo esto. Alguien. Yo lo voy a llamar Cucaramanga. Y entonces Jesús dice, no, yo soy Jesucristo de Nazaret. No. Él cree, él me puso a mí Cucaramanga. No hay problema. Como quiera llamarme, no hay problema. Pero entonces los egipcios, entonces los asirios. No, eso es politeísmo. El dios del sol, el dios de la luna, la diosa tierra, la Pachamama. Eso es politeísmo, es pecado y es rechazado y condenado por Dios. Entonces hay culturas, sí las hay. Hay culturas que creían en un solo Dios, en un solo creador. Le tenían un nombre X, pero había solo uno. No era Dios la luna, Dios de la lluvia, Dios de la fecundidad, no. Alguien hizo todo esto, alguien sostiene eso, no sé cómo se llama, yo creo en ese alguien. Ya luego viene la idolatría y luego viene el politeísmo, y eso es pecado y eso es rechazado por Dios. Pero la creación cuenta. Vean, ¿qué dice el Salmo 19? ¿Qué dice el Salmo 19? Búsquenlo en su Biblia, por favor. ¿Qué dice? Salmo 19:1. A veces lo repetimos y no entendemos lo que estamos repitiendo. Salmo 19 dice, los cielos, ¿qué? Cuentan. Los cielos cuentan. Los cielos hablan. Es que usted tiene que pararse y ver un cielo estrellado y decir, ¿quién hizo esto?
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ¿ve? Ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra sale su voz. Qué raro. No es oída su voz, pero por toda la tierra se oye su voz. Sí, es que por toda la tierra sale el sol, por toda la tierra hay la luna, por toda la tierra llueve, por toda la tierra neva. Dios habla a través de su creación. ¿Ok? Dios habla. Esto en teología se llama revelación general o revelación natural. Este tipo es una revelación limitada, muy limitada de Dios. Yo dije, hay dos formas de conocer a Dios. La segunda forma es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Por la creación y a través de su palabra. A esta creación a través de su palabra, en teología se le llama revelación especial. Es especial porque es única y nos permite conocer a Dios más a fondo. Rápido, hablemos de la importancia de la palabra de Dios en el discipulado. Dios utiliza su palabra y su palabra es viva, es eficaz, su palabra transforma al individuo y la usa para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Por eso, hermanos, el diablo no le importa mucho si cantamos canciones cristianas todos los días. No le importa. Pero el diablo sí le importa. Sí le importa que usted esté en la palabra todos los días y esté en la oración. Sí le importa muchísimo. Y por eso suena el teléfono, y por eso las redes sociales, y viera qué buena publicación, y llama, y la tía que nunca en la vida lo visitaba, ahora llega, y los chiquitos que antes no se portaban mal, ahora se portan mal, y se le hacen goteras, y tubos, y perros que se mueren, y el que pasa con la moto, y el vecino que pone reggaetón al conejo malo ahí durísimo, y todo. Uy. Entre menos esté en la palabra y la oración, el diablo dice, mejor. No importa, cántese todos los coritos que quiera. Pero la palabra y la oración, uy, no. No. Rápido, funciones vitales de la Biblia. Funciones vitales de la Biblia. Número 1, la Biblia es alimento para su alma. La Biblia es un alimento para su alma. ¿Recuerda Mateo capítulo 4? Jesús venía de 40 días de total abstinencia de alimento. Él no había comido por 40 días. Satanás se le aparece y le dice, haga que esas piedras se conviertan en pan. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia alimenta nuestra alma. No leer la palabra de Dios acarrea debilidad espiritual. Pasar varios días sin consumirla produce desnutrición espiritual. Y como cristianos no podemos darnos ese lujo. No podemos ser irresponsables en ese sentido. Usted necesita vitaminas espirituales todos los días. No estoy diciendo que tiene que leer 10 capítulos, ni 5 capítulos, ni 3 capítulos, pero sí tiene que permanecer en la Biblia todos los días. Tenemos que permanecer todos los días. Ahora, el problema, como yo se los dije hace unos días atrás, unas semanas atrás, para mí es cuando el diablo me susurra. Freddy, vos permaneces en la Biblia, vos lees la Biblia. ¿Y cómo es que preparas los mensajes? Es que una cosa es yo ir a la Biblia para darles de comer a ustedes, aunque yo como siempre, pero otra cosa es ir a la Biblia para mí. Y ese es el gran peligro de cualquier líder. Yo tengo que ir a la Biblia para mí, para mí. Y a veces la tendencia es, estoy leyendo y digo yo, uy, aquí está el consejo para el hermano tal. No. Eso queda después. Ese consejo es de Dios para mí. Para mí. Segundo, la Biblia nos hace crecer en Cristo. Nos hace crecer. Segunda de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia. Y Pedro, en su primera carta, utiliza un ejemplo muy gráfico. ¿Y cuál es? El de un bebé. Primera de Pedro 2. Deseen como niños, como bebitos recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ello crezcan para salvación.
¿Qué hace un bebito cuando tiene hambre? Pega esos alaridos. Ojalá que así lleguemos a ser. Necesito leche espiritual. No hay crecimiento sano aparte de la palabra de Dios. Vea, una persona puede crecer en volumen comiendo chucherías. ¿Estamos de acuerdo? Puede crecer, puede inflarse, ingiriendo todos los alimentos de paquetes, no voy a mencionar nombres, todos los alimentos de paquetes, dulces, chocolate, frituras, va a crecer. Claro, va a crecer, va a inflarse, claro que sí. Pero ese crecimiento no es saludable, no es bueno, no tiene los nutrientes necesarios para fortalecer el cuerpo. Lo mismo nos sucede si como cristianos no nos alimentamos o nos alimentamos de chucherías espirituales. Nuestro crecimiento no será firme, fuerte, estable, sólido. Número 3, la Biblia renueva nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar. La Biblia nos transforma. Nuestra mente necesita ser renovada porque nuestra mente sin Cristo está oscurecida, pero recibimos a Cristo. Y ya, se prende la luz y ya todo se ordenó. No, sí la luz se prende, pero necesitamos el proceso de acomodo. Se prendió la luz, ahora veo el cuarto súper desacomodado. Ahora ya yo, ok, ya ahora puedo acomodarlo aquí y puedo acomodar, y eso lleva un proceso. A mí me encanta, bueno, Romanos 12, a la Reina Valera 60, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta mucho la paráfrasis que la Nueva Traducción Viviente da de Romanos, de este pasaje. Dice así, y ahí la pone en la pantalla, dice, no imiten las conductas, o sea, no se conformen al mundo. ¿Qué es no conformarse al mundo? No imite la conducta, no imite las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de pensar? A través de la Biblia. Porque usted trae ideas y yo también preconcebidas del mundo, ya insertadas ahí en el mundo. Pero la Biblia quiere renovar el entendimiento. Así vamos a aprender la voluntad de Dios. ¿Cómo cambio yo mi manera de pensar? ¿Será acaso por mensajes motivacionales? ¿Será acaso asistiendo a conferencias donde a usted le levantan el ego lo más posible para que usted crea que puede? Se renueva transformando la mente, el pensar, usando la palabra de Dios. Número 4, la Biblia nos ayuda a fortalecer mi fe. Yo puedo oír 1001 testimonios, pero cuando yo leo de un Dios tan grande, que pudo partir un mar, y pudo partir un río, y pudo sostener más de 2,5 millones de personas en el desierto, yo digo, ese Dios es tremendo. Cuando yo leo de un Dios que hace flotar un hacha, que es un imposible, pero la hace flotar, porque Él tiene todo el poder. Cuando yo leo de un Dios que aún los pecados que David hacía en oculto, eran gritados desde los techos, yo digo, mi Dios es grande y hay que temerle. En la Biblia yo encuentro la fortaleza de mi fe. Romanos 10:17, eso es lo que dice. La fe es por el oír. Ay, yo quisiera tener tanta fe, metas en la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos da vida también. Nos da vida. Nos da vida. Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Pienso que la falta de alimentarse de la vida, de leerla, de reflexionar en ella, de estudiarla, es lo que produce a cristianos sin gozo. Yo veo a personas que me dicen, no sé, son como momias, ya. Son rígidos, secos. Cuando hacen un esbozo de sonrisa, cruje.
su máxima sonrisa. Pastor, es que Jesucristo dice que de su interior correrán ríos de agua viva. No, ¿no dice la Biblia eso? O sea, y yo creo que al no estar en la palabra, no digo no estar en el ministerio, no estar en el ministerio, porque yo conozco y los amo y los respeto, muchos hermanos, pastores, repito, los amo y los respeto, no comparto algunas de sus filosofías, a veces, como yo les he dicho, casa de pan es casa de pan, y tiene su propia identidad, pero, no sé, son tan, no sé, tan secos, ¿verdad? No hay pasión, no hay vida, no hay gozo, no hay emoción. Parecen derrotados algunos cristianos, aburridos. ¿Qué hermano? ¿Cómo va todo hoy? Hermano, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? No tenés al Dios Todopoderoso delante tuyo. Sí, lloramos, sí, sufrimos, sí, mordemos la bala, sí, mordemos el polvo, pero nos levantamos porque el Señor va delante de nosotros. Él nunca dejará a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Él los va a levantar. ¿Cómo voy a ir yo? No, levántese. Pero es que sabe que no estamos en este libro. No conocemos al Dios de este libro. Dios nos llamó, hermanos, a vivir una vida diferente, la vida de Cristo, que está por encima de cualquier circunstancia. Yo creo que Jesús no era así. Todo serio, todo lúgubre, tipo sepulturero. Porque si no, ningún niño se le hubiera acercado. Ningún niño se le acerca a un tipo así porque le da miedo. 6. La Biblia nos instruye en todos los asuntos. ¿Recuerda 2 Timoteo 3? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Y todo eso para qué? Para que la persona, el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, sea apto, sea equipado para toda buena obra, para todo asunto. Para todo asunto. La Biblia nos protege del pecado. Salmo 119, ¿se recuerda? ¿Qué es lo que dice? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y por último, la Biblia produce éxito en la Biblia. Éxito. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le dijo Dios esas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿A quién se las dijo? ¿Y quién era Josué? El pastor de Israel. El sumo sacerdote de Israel. ¿Ese era Josué? ¿Qué oficio tenía Josué? Sí, exactamente, fue el sucesor de Moisés. ¿Ok? Entonces era el gobernante de Israel, pero a la parte de eso tenía otro oficio también. Era el líder militar de Israel. El hombre no estaba orando todo el día. El hombre no estaba metido en las escrituras todo el día, no era la responsabilidad de él como sacerdote espiritual. ¿A qué voy con esto? Que Dios le dijo a un hombre que tenía un trabajo, un negocio secular, papito, métase en las escrituras día y noche y yo haré prosperar su camino, pues lo mismo para usted y para mí. En el campo en que usted trabaja, en el campo del comercio, de los negocios, en el campo en el que sea, métase en la palabra y yo lo hago prosperar. Yo lo hago prosperar. El consumo de la Biblia, aquí hay un cuadro. En cuanto a eso del consumo de la Biblia, hermanos, 5 métodos. Hay que oírla. Oiga la Biblia, predicada. Oiga la Biblia. Hay que leerla. Hay que estudiarla. Hay que memorizarla. Hay que meditar en ella. Reflexionar en ella. No se quede solo en uno. Siga los 5. Óigala, léala, estudie, memorícela, medite. Medite en ella. Y concluyo con
unas preguntas para reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? Preguntas, número 1. Por favor, pregúntese. Yo leo la Biblia, aunque sea un poquito, todos los días. Pregúntese. Yo leo la Biblia, aunque sea un poquito, todos los días. 2. He leído la Biblia completa. Ahora, si usted me dice, mi pastor, pues yo tengo nada más 6 meses de convertido. Ok, hermano, gloria a Dios, vas por buen camino. Usted me dice, yo tengo 2 años, tengo 3 años o más. ¿Cuánto has leído? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia completa? ¿Cuántas veces? ¿Puedes citarla? ¿Puedes decir 2, 5? ¿Cuántas veces? 3. Estoy memorizando las escrituras intencionalmente. ¿Cuál fue el versículo que memorizaste en el mes de febrero? Mes de febrero o el de enero. Bueno, digamos, el último semestre del 2022. ¿Cuál fue el versículo o versículos que memorizaste para fortalecer esa debilidad en tu vida espiritual? O sea, yo soy de esos mecha corta, que me enojo y pobre gato. Pego un patadón y las llantas del carro tengo que estarlas cambiando porque las chillo ok. Ya memorizó Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ya leyó Efesios 4, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya leyó Proverbios 15, que habla sobre manzana de oro con figuras de plata, es la palabra bien dicha a su tiempo. La palabra bien dicha a su tiempo, cuán buena es. Golpes de espada son las palabras dichas de mala manera. O sea, ya usted está metiendo para controlar ese problema. O su problema son las finanzas, ya está metiendo sus versículos. O quiere conocer a Dios, ¿cuáles versículos está metiendo usted para conocer a Dios? Número 4, ¿tiene usted un tiempo a solas con Dios? O sea, un devocional. Se le llama de diferentes maneras. Pero ¿tiene usted un tiempo a solas con Dios? 5, ¿estudia la Biblia? Usted se sienta a estudiar la Biblia. O por lo menos, óigame, por lo menos, usted se une a nuestros estudios bíblicos los miércoles, que son de manera virtual, en Facebook o en YouTube, donde estamos estudiando la Biblia, donde estamos estudiando el libro del Éxodo, donde ya estudiamos Gálatas, donde etcétera. O sea, ¿se une usted? ¿Conoce usted lo que creemos en Casa de Pan? ¿Conoce usted? ¿Lee usted algún libro cristiano por lo menos en un lapso de 6 meses? ¿Lo lee? Y concluyo con la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer? Si usted no hace nada, se quedó en la parálisis del análisis. Sí, es cierto, sí. Sí. No nos barbió el pastor hoy, ¿verdad? No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles resoluciones va a tomar? ¿Qué va a hacer usted empezando hoy en la tarde o máximo mañana? ¿Qué va a hacer? Pastor, es que tengo que acomodarme. Ok, acomódese hoy en la tarde. ¿Qué va a empezar mañana? ¿Cómo va a empezar? ¿Va a ponerse a leer la Biblia regularmente? Todos los días. Va a decir, okay, voy a empezar con los evangelios. Empiezo con Mateo. Mañana empiezo, capítulo 1 de Mateo. Y ahí voy, poquito a poco. Todos los días voy a leerme un poquito. Va a memorizar la Biblia. Pasajes, áreas débiles. Algunos hermanos a veces me han escrito, pastor, ¿qué versículos puedo memorizar para tal tema? Con mucho gusto le escribo. Usted lo puede hacer buscando una concordancia, pero si no, con mucho gusto yo le ayudo. Es que yo quisiera conocer un poco más a Dios. Tome estos temas. Aquí están en los versículos, memorícelos. ¿Va a tener todos los días un tiempo a solas con Dios? Sí, yo voy a hacerlo. ¿Va a unirse a nuestro estudio bíblico los miércoles? ¿O va a buscar algunos libros, temas que hay ahí de que hemos predicado y enseñado aquí en Casa de Pan?
Va a buscar nuestras creencias, que están ahí también, para leerlas y estudiarlas a fondo. Va a buscar algún libro cristiano. Qué importante es el matrimonio. ¿Cuánto sabe usted del matrimonio? Hay libros cristianos que hablan del matrimonio. El noviazgo, hay libros cristianos que hablan de eso. Las finanzas, hay libros cristianos que hablan de eso. Hermanos, manos a la obra. No se quede solo asintiendo con la cabeza o diciendo, qué bonito, sí, eso es lo que debo hacer. No, hágalo. Yo le motivo a que lo haga. Oramos. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu amor. Gracias Dios te doy por ser bueno y por las enseñanzas que nos das. Dios, no nos dejes, por favor, y yo voy en la colada, no nos dejes, por favor. Solamente escuchar, ser oidores olvidadizos, sino ayúdanos a ser hacedores. Padre, yo te pido tu ayuda en este momento. Señor, danos tu gracia, danos esa motivación que ocupamos desesperadamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.